Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Guerra Moreno, soy de grado 10.2 y voy a exponer acerca de las generaciones de derechos humanos. Bueno, empecemos con una pequeña contextualización. Bien, en el año de 1979, el profesor Karel Basak, que es este señor de origen checoslovaco, propuso 3 generaciones de derechos humanos. Este señor obviamente tuvo muchas críticas como todo, porque primero que todo decían que era de forma errónea decir que unas eran más importantes que otras. También hubo problema por el caso de que a unas se les diera justicia por encima de otras. Y también hubo problema por no tener en cuenta las minorías. Bueno, empecemos con las generaciones y sus características. Bien. La primera generación. La primera generación habló de lo que es la libertad. Bien, los derechos que se opinaron y se criticaron en el siglo XVIII son las bases de estos derechos de primera generación. Estos se tomaron en cuenta en las constituciones políticas del siglo XIX, pero se reconocieron legalmente hasta 1948, cuando se hizo la Declaración de los Derechos Humanos. Entre estos está el derecho a tener un juicio justo, es decir, la justicia. Está la libre expresión. Está la igualdad ante la ley. Y también está el derecho a la vida. Bien, vamos ahora con la segunda generación. Bien, en la segunda generación se habló más de lo que es la participación política. Entonces se incluye a la persona en el tema de la política. Se le trata más como parte de lo que es el Estado, con cosas como el voto y los otros mecanismos. Bueno, esto sucede en el año de 1966. A esta época es que ubica la segunda generación de derechos el señor que nombramos al principio. Bueno, en este caso se amplía o se mejora la protección de los derechos a la seguridad, la vida y la libertad, para así construir una mejor nación teniendo en cuenta a los gobernantes y al pueblo. También se reconoció, es decir, ahora existían nuevos derechos que ya no existían, como derechos humanos, que fueron el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a un buen salario, un salario mejor, un salario digno, y a la educación. Bueno, esto de acuerdo a la segunda generación. Ahora, de acuerdo a la tercera generación, tenemos los siguientes derechos. Estos se tratan más que todo de lo que es, en el año 1977, los derechos colectivos entre todas las personas, es decir, interpersonales, que involucran, son los derechos en masa. Bueno, estos derechos también se les fue incluida la naturaleza, la relación entre las personas y las personas con la naturaleza. Bueno, entre estos derechos se habla del derecho a la paz. También se habla del derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano,
y el derecho a la propiedad. Bueno, esto de acuerdo a las 3 generaciones de derechos. Ahora, hablemos de lo que son los nuevos derechos. Bien, los nuevos derechos, ¿qué son? Los nuevos derechos se les llamó a la segunda y a la tercera generación porque eran derechos ya muy recientes, entonces se les llamó nuevos derechos. Bueno, algunos de estos derechos pueden ser los derechos de los niños, muy importantes hoy en día incluso. También lo que es los derechos de la mujer. Esos derechos fueron muy importantes porque la violencia que se presentaba hacia ellas era a unos niveles bastante grandes. Entonces se les amplió cosas como la participación política y muchos otros derechos, como por ejemplo se les dio capacidad a ellas de votar, antes no se podía, cosas como ir a estudiar, en fin, etc. También se dieron los derechos sexuales y reproductivos, que tienen que ver con respetar lo que es la orientación sexual de cada persona y la posibilidad libre para reproducirse como desee cada persona. Bien, ahora, por último, los derechos culturales. Estos derechos también se tomaron en cuenta. Esto ya es mucho más reciente, se habla de derechos de la Declaración de Friburgo, que se hizo en 2007. Bueno, esta fue la explicación de las generaciones de derechos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a ver. Muchas gracias por su escucha. Hasta luego.